plato fuerte, Fernando Rodés. Bienvenido, Fernando. Gracias por venir hoy aquí a Next Marketing. La mayoría creo que conocéis a Fernando Rodés, es el consejero delegado de Havas Group, la quinta multinacional a nivel mundial de negocio publicitario, con redes pertenecientes como el RSCG o la propia Media Planning, de la cual la familia de Fernando fue la impulsora en los años 70, Havas Sports, etc. En el caso de Fernando, yo creo que se produce una circunstancia, y es, aparte de ser el español, catalán, en este caso, que ocupa el puesto más, si analizamos un poco lo que ocurre, al cabo de unos años suele estar fuera, la agencia pierde un poco el valor, incluso en muchos casos acaban las cosas en los tribunales. Por aquí justamente al revés, ¿no? Fernando ha utilizado esa oportunidad para dirigir todo el negocio de Havas, y además la central de medios Media Planning ha salido reforzada y fue la primera central de medios en España. Yo creo que eso dice mucho acerca de la figura de Fernando, seguramente, su talante y su trayectoria. Desde este puesto privilegiado, Fernando nos va a ofrecer hoy una visión del mundo de nuestra industria, la industria de la comunicación, de cómo se está viendo afectada por la actual crisis económica y sobre todo de... Y creo que es una gran placer estar aquí hoy con todos vosotros. Antes de empezar, una pequeñísima precisión, y si nosotros nunca vendimos, lo que hicimos fue cambiar acciones de Media Planning por acciones de Havas, acciones que todavía hoy, a pesar de que han bajado un poquito, seguimos teniendo. La invitación era para hablar un poco del futuro. Y hemos puesto una presentación que va a durar aproximadamente media hora, 45 minutos, para hablar de lo que son los tres drivers, las tres fuerzas que hoy entendemos que están de alguna manera definiendo lo que va a ser el futuro de la industria publicitaria y en concreto el de la industria de las agencias y de las agencias con las vuestras de marketing directo. Esos tres drivers o tres fuerzas son de entrada la crisis económica, obviamente, y de la que no nos podemos tapar, y a la que puede ser una ligera mención. Luego la sostenibilidad, que es una fuerza que viene de fuera, pero que está llegando y es una fuerza de enorme potencia. Y en tercer lugar, la propia transformación intrínseca del sector en los últimos años, que empiezan a ser ya evidentes. De entrada os quería decir que no traigo buenas noticias. El futuro en este momento se aparece un poco como esta foto. Hay niebla, una niebla de un color inquietante, no la hemos visto antes, que no se está yendo, sino que está llegando. Queda algo de cielo azul, pero es en todo caso un nuevo territorio. Y esos nuevos territorios, cuando lo son, lo que da lugar a esa confusión. Hoy, si de alguna manera tenemos que calificar lo que ocurre no solo en el sector, sino prácticamente en todas las parcelas de nuestra sociedad, es que no sabemos muy bien dónde estamos. Esto lo he tratado de ilustrar aquí con este pequeño chiste, donde hay uno que empieza comprando y otro acaba vendiendo. Bien. Y es nuevo porque nunca lo hemos visto. Aquí tenemos un pequeño chat. Las opiniones que voy a hacer aquí son prácticamente todas del equipo de trabajo que trabajamos completamente más. Algunas son personales, las de la crisis son muy personales. Lo primero que hay que destacar es que la caída de la producción mundial no había ocurrido nunca nada parecido, es de un carácter y unas dimensiones históricas. No es que caiga, es que prácticamente la caída es profundísima. Y hay dos indicadores que de momento no son relevantes, uno es de la propia producción industrial y otro que nos debería inquietar un poco más, porque nos dice qué va a ocurrir con la economía a medio plazo, a 2 siguientes meses, es el de las exportaciones. Hoy los barcos que cruzan los océanos viajan menos y van masivos. Y esa es la verdad. Los containers se atironan en los puertos. De manera que eso seguro, dentro de 15 meses, seguro que estaremos donde estamos. Seguro, más allá no lo sabemos. Pero hoy, seguro, tenemos ese dato ya inmediato. Es un territorio que nos tenemos, por tanto, que acostumbrar. Cuando uno mira a España, dice España está peor. No vivo en España y sencillamente no puedo decir que eso sea así. Incluso si comparáis cifras
de crecimiento del PIB. Hoy España, de las 5 economías europeas, es la segunda en menos crecimiento. Solo Francia mejora algo la caída. Francia está en las previsiones para este año son de -3, España es -3,2, por encima de las previsiones para Inglaterra, Alemania e Italia. Sin embargo, hay dos palancas que aún no hemos sabido activar, y en mi opinión modesta, esas palancas tienen que ser una precondición para salir de esta crisis. La primera es lo que llamamos el crédito, sobre todo el crédito a las economías domésticas. Aquí tenéis un charco que ha sido la evolución de esta variable en los últimos 8 años. Como veis, de nuevo, es una caída adulta, dramática, nunca vista. El crédito hoy no se está recuperando. Por mucho que nos digan que hay dinero que va en el sistema, ese dinero no está llegando al consumidor y no está llegando a las empresas, sobre todo a las empresas modestas. Está llegando, como veis en la curva azul, el crédito al gobierno. La azul es la del gobierno americano y la verde es a las administraciones europeas. Pero ese crédito al gobierno, a las administraciones, no se está transfiriendo todavía al consumidor y a las empresas. La segunda palanca es el consumo privado. Eso nos toca más cerca. Nos toca más cerca porque al final son los clientes de nuestros clientes. Y aquí está pasando algo muy interesante. No estamos solamente ante la caída, de nuevo, más dramática desde la Segunda Guerra Mundial, sino está ocurriendo algo más sorprendente. El consumidor, sobre todo en niveles medio altos y altos, le está buscando. Estamos consumiendo menos y no estamos perdiendo una percepción subjetiva de bienestar. En algunas compras mensuales, en algunos sectores, estas caídas son del 40% y no vemos un trade-off a nivel subjetivo personal entre esas caídas y nuestro nivel de bienestar. Lo cual puede dar lugar a ajustes que se van a reproducir entre la capacidad instalada de nuestras economías y la demanda a la que estaban acostumbradas. De manera que tenemos dos palancas y una serie de indicadores que hoy nos han movido. No quiero con esto ser calificado aquí en esta audiencia de pesimista, pero sí que entendamos que esto va para ratito. Y es importante, por lo menos para nosotros, acostumbrarnos a que este territorio no es como a veces vemos un territorio que vamos a ver enseguida. Este territorio al que vamos a tener que acostumbrar un tiempo. Para hacerlo un poquito más complicado, el mundo en el que algunos, como yo, habíamos estudiado, donde era un mundo relativamente sencillo, con un centro, claro, que era Occidente, hoy es un mundo multipolar. Y ocurren cosas que a lo mejor los años nos hubieran parecido absolutamente fuera de lugar, como que el principal acreedor de Estados Unidos es la República Popular China, de lado. Bien, de manera que en nuestra humilde opinión esto no es solo una presión. Esto tiene que ver con algo un poco más profundo. Y nos atreveríamos a decir que tiene que ver con un cambio en los valores fundamentales en los que la sociedad occidental se ha ido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. Ponemos el sector del automóvil como metáfora. Hoy, como sabéis, los coches se venden muy mal. En España hemos tenido este año una caída del 40%, luego nunca visto. Se vende mal porque hay crisis económica, seguramente. Pero seguramente también hay un problema. Y hay un problema de coche. Los coches que estamos produciendo son coches todavía inspirados en el Bugatti Azul. Probablemente los que los valores de la sociedad deberían exigir son los de este prototipo de Volkswagen que tenéis abajo a la derecha. Coches prácticamente sin hierro, que van a una velocidad a la que se puede ir, no a 300 km por hora, que gastan lo que deberían gastar, etc. Sin embargo, hay un desajuste. Sirva esto como metáfora para tantos otros desajustes que hoy se cuentan en nuestra sociedad. Y a lo mejor llega el momento de atender a los desajustes. Nunca antes, en el mundo, y esto ha crecido muy claro, habíamos disfrutado de la riqueza material y tecnológica que hoy disfruta nuestra sociedad. Es un hecho difícilmente discutible. Digo material y tecnológico. A lo mejor alguien puede decir que en la media la gente se lo pasaba mejor, eso lo vamos a discutir, pero tecnológica y materialmente hoy hemos llegado a cosas que no habíamos llegado antes. Sin embargo, la gran paradoja es que al mismo tiempo que eso es cierto, nunca antes el mundo, los seres humanos, habían dilapidado con tanta intensidad el capital natural que están dilapidando. Aquí tenéis unos cuantos charts, voy a pasar rápidamente. Todos son suficientemente dramáticos para ilustrar esta idea. Emisiones de carbono desde la primera revolución industrial, datos de
de pobreza. La pobreza se ha arreglado, pero solo en parte. Hay un continente que sigue estando al mismo nivel de pobreza que en los años 60, que es África, y otros que sí se ajustan. Datos inquietantes en lo que es modo movimiento occidental, como por ejemplo la obesidad en Estados Unidos. Solo hay un estado que es Colorado, y otro que es Montana, donde esa obesidad está por debajo del 20%, y hay estados que ya están alcanzando el 50% de obesos. ¿Cómo están creciendo nuestras ciudades? Aquí tienes una foto de una ciudad latinoamericana. Probablemente no es lo que desearon los fundadores de Sao Paulo hace 200 años. ¿Cómo estamos acabando con las especies, tanto las marinas como los mamíferos, como insectos? Es una caída pronunciada, no es que estén desapareciendo, es que están desapareciendo pronunciadamente, etc. Bien, esto podría ser un discurso más o menos académico, es un poco militante, no es en absoluto la intención, sino simplemente llevarlo a el tema que nos ocupa, que es hacer negocios en el sector de la comunicación, la publicidad y el marketing. Y para ello, a partir de ahora, creo que ya desde hace unos años hay que tener en cuenta la sostenibilidad. De entrada, porque el consumidor tiene y dice una idea al respecto. Este estudio que os voy a simplemente enunciar aquí, lo vamos a presentar en Madrid ya. Es un estudio que hace más media cada año, es el más grande en la industria de la comunicación. Son 22.000 encuestas en 11 grandes capitales, desde luego está Madrid, y donde se pregunta al consumidor sobre la percepción sobre este tema el desarrollo sostenible. Bien, en la obra anterior, que estuvo el trabajo de campo realizado justo antes de la formalización de la crisis, sin duda, todos los fenómenos que tienen que ver con sostenibilidad eran los primeros en la agenda del consumidor. Hoy ya no son los primeros, obvio. Pero tampoco es verdad que se hayan caído, en absoluto, siguen estando muy arriba. Los primeros, como habréis adivinado, son claramente los económicos y los que están relacionados con la crisis. Sin embargo, producción, todo lo que es sanidad relacionada con el medio ambiente, todo lo que es la creación de recursos naturales, sigue estando muy arriba en la agenda del consumidor. Y estamos hablando de consumidores con capacidad de poder adquisitivo medio alto y alto en 11 grandes capitales mundiales. Esto es un poco cuando se lee la prensa, que tomarlo con pinzas, porque la prensa dice ahora la agenda de la sostenibilidad queda delegada. No es cierto. Esto es como si uno está en un barco cruzando el Índico y de repente te atacan los piratas. Obviamente aquello es un problema muy serio. Estás defendiendo de los piratas y ya de repente, cuando estás en plena faena con los piratas, hay un incendio a bordo. Claro que eso es serio. Y los piratas los han dejado de atender, pero están. Y sigue siendo lógica. Eso es lo que está, no lo dice Fernando, eso es lo que está hoy en la agenda y en las mentes de los consumidores. Los consumidores siguen diciendo, y de manera rotunda, que van a respetar y favorecer aquellas, supongo que no leéis nada desde ahí, esto lo veréis en más detenimiento diariamente, pero dicen con rotundidad, en más del 91% de los casos, que van a respetar aquellas compañías que sí tengan una política de sostenibilidad clara y que van a castigar aquellas que no la tengan. Bueno, aquí tenéis el chat sobre esa cuestión en concreto, sobre castigo y apoyo a compañías que no hagan o sí hagan políticas de sostenibilidad dentro de su estratégico. Veis que es bastante unánime. En algunos mercados como Suecia y el Reino Unido ya están en la siguiente, por eso son tan bajas. Ya no están en la fase sorpresa o aprendizaje, ya están realizando esa parte de sostenibilidad, y por eso se aprende menos. España está en medio y incluso en países emergentes como Brasil e India, las notas son enormemente altas. Y el consumidor sabe de lo que estamos hablando. El concepto de sostenibilidad, que hasta ahora era monopolio prácticamente de periodistas especializados en universidades, hoy es un término conocido por el consumidor y que lo entiende bien y lo asocia a una serie de categorías correctas. Eso también está recordado por eso. Bien, después de habernos referido al consumidor brevemente, ¿qué está ocurriendo en el mundo de la empresa? Quería poner rápidamente un caso emblemático que es el de Word. No lo ponemos por casualidad, porque es el primer distribuidor de Word. El primero de Word. Una compañía que en el 2005 estaba como de las peores posicionadas en Estados Unidos en imagen y percepción. Era una compañía a la que el consumidor americano le estaba dando la espalda. Y en ese momento, después de pensar mucho tiempo qué es lo que tenía que hacer,
el consejero delegado que había construido el crecimiento de Walmart, él mismo y su equipo decidieron completamente invertir su modelo de negocio y apostar por la sostenibilidad. Y pusieron en marcha un plan, lo llamaron Plan A, y dijeron que no había plan B, para hacer sostenible todo el modelo de negocio de la compañía en un plazo récord de 7 años. Y se lanzaron a ello con enorme éxito. La compañía hoy ha pasado a estar en ese ranking, pero arriba, en lugar de abajo, es una de las más apreciadas por el consumidor americano en solo 4 años. Ha aumentado sus ventas y, de hecho, es uno de los pocos retailers de un tamaño considerable en el mundo, junto con alguno español, al que me referiré después, que aumenta sus ventas a pesar de la crisis. Puede o no que esté esto directamente ligado con su apuesta por la sostenibilidad, pero sin duda algún tipo de correlación hay. Y una consecuencia más de la manera que Walmart apuesta por la sostenibilidad obliga a sus proveedores, nuestros clientes, a hacer la misma apuesta. Y les da un plazo razonable siempre para adaptarse o sencillamente despedirse. Bien, hemos descrito muy rápidamente una primera fuerza, que es la crisis, una segunda, que es la sostenibilidad, y vamos a hablar un poquito de nuestro sector, del sector de la comunicación. Y media. Vamos a hablar primero de los medios. Nosotros nos movemos dentro del entorno de los medios de comunicación en un sentido más amplio. De hecho, en los años 90, inicios, la industria publicitaria, para varios teóricos, estaba condenada a perder su estatus de independencia y convertirse, cada una de estas compañías, entre ellas Avast, para la cual yo trabajo, convertirse en apéndices de medios o de grupos de medios de comunicación. Ese era el destino. Lo que nos salvó fue Internet, nos salvó, y en parte también nos condenó a nosotros, también nos salvó a los grupos de medios tradicionales, pues les hace la vida a la vez fácil y a la vez complicada. Estos son los medios. He hecho un esquema muy rápido. Hoy, como veis, las curvas que crecen, significa eso, que crece la categoría y las que bajan obviamente bajan. Sustitutos. Hoy hay muchos más sustitutos para los medios que los que había, por supuesto, hace 50 años, pero también hace 10. Información. La información era un monopolio. Para mi generación no ha sido siempre el monopolio de los medios de comunicación. Solo ellos tenían la autoridad y el poder para dar esa información. Hoy ha dejado de serlo. Hoy cualquiera hace un blog y no solo lo hace, sino que consigue audiencias más que significativas, y por lo tanto el valor intrínseco de esa información, que era la gran concentración de medios de comunicación convencional, baja. La interdependencia. Hoy es muy complicado hacer un medio, un soporte único, que esté aislado de una red con la que pueda llegar a un scope de audiencias y soportes más amplio. Los límites del sector se han perdido. Hoy podemos hacer lo que hacían las productoras hace 10 años con una calidad muchas veces superior, nosotros en casa con YouTube, por poner un ejemplo. El poder que te daba el tener un medio de comunicación, las novelas de cuarto poder, bueno, el poder relativo, antes era un poder absoluto. Y las barreras de entrada, por poner un caso, Google es la primera empresa en nuestro sector y era una empresa que no tuvo representación, no tenía capital para prestar. Bien, de manera que esto supongo que da una idea del cambio profundo, como más se había vivido hasta ahora, que está viviendo nuestro sector. Y el anunciante, ¿qué está mirando? Está mirando qué hace el consumidor. ¿Qué hace el consumidor? El consumidor hace lo que hace siempre. El consumidor, lo que dice aquí las barras, esas horizontales, sigue dedicando la misma atención que dedicaba hace 6 años a los medios de comunicación. La misma. Excepto a la interacción. La introducción explota. Una buena noticia para muchos, casi todos los que estáis aquí. Al final, la lucha es por su atención. La atención del consumidor, que es una atención, bueno, prácticamente con la que todos notamos de antemano, hoy es una atención enormemente buscada. Aquí estas figuras simplemente dicen que las distancias entre los de la antigua y los del nuevo paradigma crecen. Y vamos a ver rápidamente un poco de dónde venimos para poner en perspectiva el momento. Venimos de muy lejos. Nuestro sector nace hace ya más de 100 años y de alguna manera se refunda con la televisión después de la Segunda Guerra Mundial. Es un modelo importado, como todos sabéis.
Es un ciclo virtuoso, sencillísimo, tan sencillo que asusta, donde las marcas tienen algo que decir, tienen un mensaje que decir, acuden al bombardeo masivo a través de soportes convencionales y al final de la cadena hay un consumidor enormemente educado y disciplinado que escucha esos mensajes cada día y con la misma disciplina del siguiente al Corte Inglés o a Walmart y compra los otros. Esto parece de risa, pero ha sido de lo que hemos vivido unos cuantos hasta antes de ayer. Es hoy, por cierto, lo de militar no es una broma, hay algunos números interesantísimos que prueban que la industria publicitaria es una creación militar y que parte del lenguaje que utilizamos todavía está inspirado en el lenguaje militar por eso. Eso se rompe. Y se rompe siempre por el valor más débil, que es el del consumidor. Se nos rompe el invento porque el consumidor empieza a interactuar. Llega a Internet y empieza a conectarse. De entrada entre sí. Y obviamente ese círculo se rompe. Y se crea una red. Este es un ejemplo real, este es un caso de la Universidad de Barcelona, sobre la propia comunidad de la Universidad de Barcelona y cómo se relacionan ellos, todos sus individuos, vía Internet. De manera que tenemos aquí al consumidor, que es el nuevo rey. Él controla toda la cadena, hasta límites insospechados. Él, desde luego, controla los medios, incluso a veces los escribe. Controla el mensaje, cosa que algo impensado, y supongo que estáis más que hartos de ver cómo hay compañías como Procter & Gamble que dicen hay de todo. Hay de todo quiere decir que ya no puede controlar el propio significado de la marca. Y, por supuesto, controlan también el contenido. Nuestro sector se vuelve más democrático, deja de ser un monopolio de poder y el control pasa al ciudadano. Un cambio trascendente. Y la vida de nuestros clientes se vuelve mucho más complicada. El brand manager, que era el rey de la casa en los años 80, para aquellos ya un poco viejecitos como yo que lo recordéis, hoy es una persona en peligro. Un CMO americano tiene una vida media de 2,2 años. Una vida media, es decir, hay muchos que están más cerca. La vida media del CEO es de 5 años, es decir, hay 2 CMOs por CEO. De manera que si es CEO puede pagar un CMO por el siguiente paso. Este es el mundo de los negocios de marketing hoy. Pero no solo es alejado de su CEO, es que además su valor no está demostrado. En los últimos 10 años se ha producido un shift enorme y quien domina las decisiones de marketing normalmente son perfiles financieros, no son perfiles de marketing. El CMO no ha conseguido todavía medir sus decisiones y el director financiero cree que sí que las puede medir. Ese es el estado de las cosas hoy, sobre todo los grandes clientes. Este estudio tiene enorme interés, es una consultora que hace un estudio con 70 y pico de las 500 primeras empresas americanas para tratar de ver cómo es ese equilibrio entre profesionales de marketing y las finanzas dentro de esas empresas y decidir si los profesionales de marketing aportan o no aportan nada. Conclusión del estudio, no lo sabemos. Duro como trabajo. Y los medios. Bueno, aquí tenéis los datos. Esta encuesta es en España. Esta encuesta la hicimos nuestro grupo en España a 23 grandes empresas. La mitad eran clientes de media planning, la otra mitad no. Preguntándoles a los CMOs y otras personas con capacidad de decisión qué medios van a utilizar, qué medios están utilizando y van a utilizar. Bueno, veis que televisión no está ahí. Televisión no está ahí, está en la siguiente, está en un 4, está muy abajo. Todos los demás, prácticamente todos, son medios con los que vosotros trabajáis cada día. Desde luego, tomados, el CRM, publicidad de venta, por supuesto, comunidad, redes sociales, telefonía móvil, etc. Dentro de los aquí salen los convencionales, como veis, excepto radio, todos los demás en España, todos los demás, en el resto del mundo, sobre todo en Inglaterra, todavía es más pronunciado. Todavía es más pronunciado el gap entre medio convencional y medio no convencional y sobre todo digital. ¿Cuáles van a seguir cayendo? Todos. Absolutamente todos. Menos marketing interactivo, marketing directo y probablemente eventos, formaciones que ahora veremos y por supuesto bases de datos y data marketing.
sabemos un poco cómo estamos llegando hasta donde estamos llegando. Y hemos querido aquí poner lo que, en nuestra opinión, son los 8 grandes drivers que están hoy dibujando la industria de la comunicación. En esa revolución que iniciamos con la aparición de Internet. Que, by the way, esa revolución empieza tarde. El sector es un sector que no conoce recesión entre el año 45 y el año 2009. Nunca, jamás ha tenido, hasta ahora, por supuesto, una bajada de ingresos. Probablemente uno de los poquísimos en la economía. Eso puede ser una buena noticia, pero tiene una mala consecuencia. La mala consecuencia es que se comporta ante la que viene un poco como ese atleta que ha ganado todas las medallas y cuando ya termina de ganar todas se sienta ante la televisión y lo único que se dedica es a ver la televisión, beber cerveza, pasan los años y un día llega su hijo y le dice: papá, vamos a correr. ¿Correr? No sé dónde están las zapatillas, ni me puedo atar, el hombre está hecho un desastre, no se puede correr. Ese es nuestro sector. Nuestro sector es un sector que no es ágil. Abraza la revolución de Internet tarde. Y ahora lo abraza porque no tiene manera. ¿Y qué hace cuando lo abraza? Bueno, pues vive dependiente de una serie de fuerzas. Nosotros aquí hemos destacado 8. La primera es que durante años nos hemos dedicado a atender a los consumidores segmentándolos. Como no los entendíamos, los tratábamos de clasificar. Y en la clasificación intentamos extraer definiciones que, por supuesto, la propia inversión. Nadie se las cree. Pausa de sustitución. Bueno, muy bien, nadie ya sabe que el mundo real. Todo el mundo sabe que el mundo real no funciona así. Hoy nuestros consumidores funcionan en red. Y lo que es importante es entender la red. Para entender la red, herramientas como las vuestras, herramientas como database management, herramientas como la investigación, herramientas, por supuesto, como la planificación y creatividad sobre plataformas tecnológicas de alta nivel. Esas plataformas es lo que nos lleva a pasar de lo que antes eran sistemas a los que aplicamos inteligencia a sistemas que tienen inteligencia intrínseca. Son sistemas inteligentes que están ya en lo que se llama inteligencia artificial y son plataformas automáticas de proceso de datos y de entendimiento de interpretación de software. Database management, que hoy, si uno tiene que elegir una sola fuerza, se queda de cosa. La que va a marcar más nuestros ejemplos. Nike, esta es una web que está abierta a todo el mundo, hoy enseña de manera personalizada al consumidor, a cada uno de ellos, qué tiene que hacer para mejorar, por ejemplo, sus fotos de paisajes o de temas de otros temas prácticos. Y te lo enseña personalizadamente. A ti, Verónica, o a ti, Fernando, personalizado. Bueno, me parece que todos lo veis muchísimo. Tercer neural. Esto lo hemos oído todos, se rompe el imperativo. Ya no es cómprame, ya no es súbeme, ya no es llevarme a casa, sino por favor escucha, que tengo algo interesante que decir. Y es entrar en un diálogo. Cuando entres en un diálogo que ya no utiliza el imperativo, todo lo anterior no sirve, porque el diálogo se tiene que construir necesariamente sobre bases de confianza y de verdad. Y este sector no había precisamente vivido de decir exactamente lo que eran las marcas, sino que tenía una tendencia irrefrenable a utilizar cosmética y a exagerar aquellas virtudes que las hacían más atractivas y tal vez esconder un poco las que eran menos. Para conectar con el consumidor hoy hay 2 maneras, que son por supuesto compatibles. Una es la que ya utilizáis muchos de nosotros, que son de nuevo tratamiento de bases de datos y tecnología de altísimo nivel. La segunda es el factor humano. Quiero hablar de Mercadona muy rápidamente. Mercadona es un caso para una agencia de medios, una agencia creativa, no lo digo sin ánimo a nadie, diabólico. Prácticamente no hacen inversión en dinero, hacen un poco más, hace 2 años no hacen prácticamente nada. Condenan al exilio a nuestros anunciantes y encima aumentan la cuota de mercado año tras año, convirtiéndose durante 4 años seguidos en el retailer que más crece en Europa. Eso no lo parece. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su modelo? Es tan simple que parece mentira. El modelo de Mercadona es tratar de replicar lo que en Madrid llamáis el cultor marino y en Barcelona llamamos el colmado a escala industrial. Esto me parece sencillísimo, no lo sabéis hacer. ¿Cómo lo hace? Utilizando sobre todo el factor humano. El señor Roche, como sabéis, el fundador y el presidente,
cada vez que abre el centro, no exageramos, ¿no? Cada vez que abre el centro reúne a 300 amas de casa, no sé si alguno de vosotros ha asistido a uno de los gatherings, en un local como este, en un teatro, en un cine, sube al estrado, les habla de la filosofía de la empresa, les enseña sus productos y luego les ofrece un cóctel y saluda a cada una de las 300 amas de casa una hora. Al día siguiente tiene 300 amas de casa más, un ejército que en España alcanza ya unos 20.000 personas verdes que viven los vientos del mercado. Y si no cobras el mercado, tenían una cara sectaria, que si no la podía estar aquí. Me ha pasado porque mi cuñada es miembro de esa secta y hace 5 años, portando un correíto, me dijo, ¿cómo no puedo ir al mercado? Y ahí entendí que había algo muy serio. No solo, las cajeras del mercado están, no sé si obligadas a la palabra, pero altamente recomendadas a que residan en ese barrio. De manera que al cabo de 3 o 4 visitas, la cajera ya sabe quién eres, y a las 6 visitas ya es Fernando y ella es Alicia Barroso. Y se crea la misma relación que se ha creado en el tamaño. Coste cero. Cuarta cosa, la contextualización. ¿Por qué crecen los eventos? Crecen porque ante la fragmentación y segmentación enorme, lo que es importante es tratar de acercar un mensaje a tu anunciante y obviamente los eventos acercan. Y por eso crecen, obviamente también tiene que ser. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que voy a hablar. Podríamos hablar de más bastante estos últimos días. La quinta. Las crisis creativas hemos vivido durante muchos años de grandes ideas. Grandes ideas que a veces vivían 20 años. Muy tryhard, o la chispa de la vida. Todavía sí, fueron inventados en los 60. Eso obviamente va a seguir, pero hoy tenemos que producir miles de ideas cada día para personas distintas. Es decir, si antes de lo que se trataba es de hacer llegar un mensaje a mucha gente, hoy se trata de hacer llegar un mensaje y con ese mensaje una experiencia única a un cliente particular. Y para eso, de nuevo, la plataforma de la Air France tiene por poneros un ejemplo, tiene un programa que me ha tocado vivirlo, llegas un día, el avión sale con 2 horas de retraso, llegas a tu destino y hay un mensaje personalizado de una persona que se llama Isabel no sé qué, que dice que te conoce, y parece que te conoce, te pide disculpas y te dice, te he ingresado, te trata con una familiaridad enorme, te he ingresado a 2 puntos en tu tarjeta. Por supuesto, la señora no existe, pero tú te sientes importante y te ves que esa señora está ahí a tu disposición y hay un número de teléfono, etc. Bueno, a eso vamos. Usando ejemplos. El retorno, básico, la razón por la que hoy los CMOs solo viven 2 años y 2 meses. No viven. Durante mucho tiempo, el marketing era brujería. Oye, ¿qué parte va bien, qué parte va mal? Nadie medía. Desde hace unos años se puede medir. Con esfuerzos, pero a través de negociaciones se mide relativamente bien. Pero ahora, con el nuevo que viene, ya no se trata de medir cuál es la rentabilidad de la inversión con el anunciante, sino cuál es la rentabilidad para ti, consumidor, de la inversión que le estés haciendo. Un ejemplo. Nike. Si entras a la página web, Nike te enseña a correr. Y te enseña a correr a ti de forma personal. De manera que tú cada día puedes aprender a correr y lo dices. Y ellos miden, obviamente de forma de fidelidad, la fidelidad que tú tienes a Nike en función de las visitas y al final de la compra. El último driver, importantísimo. Es muy complicado vender productos de empresas que no tengan una misión profunda. Mira la misión de Google, es fantástica. La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. No, por casualidad, Google hoy es la primera empresa del sector de alimentos. Seguramente hay empresas con grandes misiones que llegan, por supuesto, pero probablemente será más difícil decir hay empresas sin misión que llegan. Antes era así, precisamente porque el marketing era relativamente fácil, podías hacer sobrevivir una empresa y unos productos no iban demasiado lejos durante muchos años. Y la última, simplicidad. Esta ha existido siempre, pero como Google muestra antes, se convierte ya en un vector. He puesto un ejemplo del siglo pasado, del anterior, perdón, que es solo. A la izquierda tenéis la primera máquina automática, un competidor de Kodak, una máquina alemana, mucho mejor que la de Kodak, completísima, con 3 lentes y prácticamente imposible de operar. Y a la derecha se dio Kodak 6 meses después y dijo, también el mundo y nosotros hacemos esto. Inventaron
Nuestro sector está pasando de ser un sector basado en la intuición a ser un sector que ahora demanda rigor, tecnología y, por supuesto, inteligencia y también intuición. Vosotros, que estáis en el marketing directo, vais por delante. Esto, de alguna manera, lo lleváis haciendo ya desde hace una serie de años. Y vosotros, probablemente, llegaréis al otro lado del puente antes del resto del sector. Y muchos no llegarán. Incluso a nivel mundial, de los 5 grupos que quedan, probablemente más de uno votará en algún lío, afortunadamente lejos de Madrid y espero que también de París, en los próximos años. Al final, nosotros tenemos una gran labor, que es la de tratar de recoger el sentido original de la palabra comunicación, que nosotros que compartir. En este mundo que cambia, nosotros vamos a tener que entender mejor que nadie qué es lo que quiere el anunciante y qué tiene que ofrecer, perdón, qué es lo que quiere el consumidor y qué tiene que ofrecer el anunciante. Y tenemos que hacer un entendimiento intelectual profundo y ayudar a compartir eso. Parece muy teórico, pero hasta ahora, salvo en algunos casos, nunca la comunicación se ha tomado así. Y ahora es el momento. A pesar de la crisis, quiero dejar la presentación con un poco de alegría. Creo que el sector que está en innovación, que es una innovación dura, es un sector con una misión que no ha tenido antes. Hoy es mucho más difícil construir marcas que hace 20 años, mucho más complicado y por tanto está mucho más justificado nuestro sector. Creo que es un sector consciente del mundo en el que vive y por eso la sostenibilidad es importante para nosotros. Creo que es consciente también, conoce al cliente, creo que conoce también a nuestros clientes y cómo impacta el cambio en el comportamiento del consumidor a esos clientes nuestros. Y creo que entiende también que para hacer negocios al otro lado del puente va a haber que hacerlos de otra manera. Si la comunicación no es útil, y esto es lo único que puedo compartir, en nuestro punto de vista va a dejar de ser. Durante muchos años hemos hecho comunicación inútil y nosotros estamos convencidos que la comunicación que viene ahora tiene que ser una comunicación basada en el diálogo, en la utilidad y decir la verdad. Por eso tiene que ser también sostenible. ¿Va a ser duro? Seguro, pero creo que va a ganar. Y a lo mejor para los 10 años puedo hacer. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Seguimos muy mal de tiempo, pero no sé si hay al menos tiempo para una pregunta o dos preguntas.